Muy bien, hermanos, gloria al Señor. Saludamos a cada uno de ustedes. Estamos siguiendo la serie de Hechos del Espíritu Santo. Para esta ocasión tenemos el tema sorpresa en el desierto. Está basado en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. Vamos a leer un párrafo de esto. Vamos a leer el versículo del 4 en adelante. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predica a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos eran sanados. Estos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, y haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado a muchos. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ellos ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí de este poder, para que cualquiera que al que yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad, y ruega a Dios que quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Muy bien, tenemos aquí otro diácono llamado Felipe el evangelista, Felipe el diácono. También estaba dentro de los 7 hombres llenos del poder de Dios. Las características que tenía Esteban, este siervo también lo tenía, integrante del cuerpo de diácono. No es Felipe el apóstol, por si acaso. Hay que diferenciar: este es Felipe el diácono o Felipe el evangelista. Fue usado por el Espíritu Santo. Fue a Gaza, el gran desierto de entonces, y aparece un viajero por allí, ¿no? Aparece un viajero. Entonces este viajero era el etíope, venía de Etiopía, ciudad gentil, que le llega el evangelio. Felipe dependía de la dirección de Dios. Obedeció, aunque parecía muy difícil que ellos recibieran el evangelio, pero cuando el Señor habla, nadie se resiste. Entonces el etíope lo recibió, entendió la palabra de Dios, creyó, nos dice ahí, ¿no? Que él creyó, ¿no?, la palabra de Dios, y entonces fue convertido al evangelio, porque era la voluntad de Dios. Viene la pregunta allí cuando le dice: ¿entiendes lo que lees? Estaba leyendo al profeta Isaías, y leía más o menos de esta manera: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que le trasquilan, así abrió su boca, y así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de los vivientes. Entonces Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Esa es una pregunta para todos y cada uno de nosotros. Cuando usted lee la palabra de Dios, tienes que procurar entender. Yo siempre digo que la palabra de Dios no se lee como un periódico,
como una revista, como cualquier otro libro, no. Se lee con la tranquilidad necesaria, poniendo todo el razonamiento allí para poder saber de qué se trata la lectura y en qué casos ocurrió eso, dónde ocurrió y quiénes fueron los protagonistas de ese pasaje, ¿no? Entonces la iglesia debe entender así, no leer por leer. Aquí el etíope está leyendo, pues bueno, como cualquier libro, pero no le está dando la importancia necesaria. Entonces respondió el etíope y le dice a Felipe: si no hay quien me lo explique, ¿cómo podré entender? Y entonces el eunuco le dice: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzó a leer la escritura y le dice: él está hablando de Jesús. Y ahí aprovechó para predicarle el evangelio de una manera muy sencilla para que él entendiera lo que estaba leyendo. Entonces el etíope conoció, entendió y recibió al Señor como su Salvador personal. Y también allí Felipe muy posiblemente le habló de que él tiene que primeramente convertirse y luego bautizarse. Pasando por allí en el camino vio, dice, agua. No dice si era un riachuelo, no dice si era un río, o era un pozo, o era un lago. No está diciendo eso, ¿no? Lo digo esto para aclarar cosas. Cuando se habla de la doctrina del bautismo, hay mucha gente que dice que tiene que el agua estar corriendo, o tiene que ser un río para bautizarse, de lo contrario no. Entonces, bueno, hay cosas así, pero aquí vemos, aquí no nos dice la Biblia qué fue. Entonces dice: ¿puedo yo bautizarme? Aquí hay agua, le dice, ¿no? Entonces Felipe le dice: sí. ¿Tú crees realmente de tu salvación? ¿Estás seguro de lo que te has comprometido? Puedes, le dice, ¿no? Inmediatamente descendieron, dice, del carro y fue bautizado allí el etíope. Y luego ya él cuando ya sale del agua, Felipe también fue traspuesto a otro lugar. Y el etíope no se fue triste, no se fue pensando en Felipe, sino pensando en lo que había hecho. Se fue contento, alabando a Dios, dándole gracias a Dios porque había creído en Jesucristo el Señor. Entonces es la obra evangelística que está haciendo Felipe en el ministerio. Entonces con esto tenemos que entender de que el Señor Jesús está haciendo la obra maravillosa en los primeros años de la iglesia, ¿no? Almas se están convirtiendo, aún autoridades están conociendo la palabra de Dios, porque los apóstoles no están callados, ellos siguen predicando y el poder del Espíritu Santo es que está haciendo la obra. Por eso estamos diciendo que la serie se llama Hechos del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo de entonces es el mismo de hoy. El mismo Dios de entonces es el mismo Dios de hoy. Entonces, por lo tanto, iglesia del Señor, estos pasajes, estas reflexiones sirvan como ejemplo para poder también nosotros no apartarnos, no cansarnos de seguir a Cristo. Tengamos siempre la paciencia para poder continuar. Que el Señor siempre nos ayude y nos bendiga en todo nuestro diario vivir. Oramos al Señor. Padre amado, Dios de la gloria, bendito eres, Señor, porque tú eres grande y misericordioso. Ayúdanos, Señor, a ser fieles delante de ti. Aunque pasen cosas quizás difíciles, tú, Señor, ayúdanos cada día. Procura, Señor Jesús, que seamos firmes y fieles. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestra fe. Guárdanos, Señor, en santidad de vida. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, a las familias de todos los cristianos, donde quiera que se encuentren. Tu bendición llegue, Señor, allí, para que tengamos firmes y constantes, porque nuestro trabajo en el Señor, dice tu palabra, no es en vano. Tú ves los corazones de cada uno, Señor. Tú ves, Señor, nuestra situación, nuestra condición, Señor, de la gloria, para darnos, Señor, la fortaleza de lo alto, porque el gozo tuyo es nuestra fortaleza. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos permites poder alcanzar tu palabra a aquellos que de una y otra manera están atentos para recibir el pasto fresco de tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado. Te pedimos, Señor, todas estas cosas en tu único y santo Hijo de Dios. Amén y amén. Muy bien, hermanos, seguiremos estas reflexiones en todos estos días. No se olvide la oración de la madrugada, de 5 a 6 de la mañana están orando los jóvenes. Únete allí para poder tener también participación allí en ese momento.
Igual manera, también no se olvide del altar familiar, reúnese con la familia, con los hijos. Ahora hay tiempo, ahora no está como antes el trabajo muy saturado, ahora hay espacio de tiempo y busca un momento también para reunirte con la familia. Si hay que hacer el ayuno, hay que hacerlo también, porque eso es el alimento y la fortaleza para cada uno de los creyentes. El Señor los bendiga grandemente. Amén. Vamos a cantar el himno número 147, Fuente de la Vida Eterna.